Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos La Máquina de Pensar, casi 19:01, casi en punto, con Nano Piliac en controles de emisión. Estamos en una semana dedicada a Alice Munro, la esquiva felicidad pusimos en el título de esta semana, pero también eso hablaremos en el tercer bloque con Claudia Mengual. Ahora vamos a darle la bienvenida, él está del otro lado, allá de la línea, en Buenos Aires, el escritor, el poeta, el periodista, el ensayista, Osvaldo Aguirre. Osvaldo, ¿cómo andás? ¿Estás ahí? Hola Pablo, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Osvaldo Aguirre, un hombre que vivís ahora en Buenos Aires, pero vivías en Rosario más bien, ¿no? Sí, viví hasta el año pasado en Rosario. O sea, así que soy rosarino. Rosarino, no, porque la pregunta venía, bueno, Osvaldo Aguirre es poeta, es narrador, es periodista, estudió letras en la Universidad Nacional de Rosario, ha publicado varios libros de poesía, ha publicado muchos libros de ensayo, entre ellos uno que me llamó mucho la atención, La Pandilla Salvaje, Butch Cassidy en la Patagonia. Sí. Me llamó la atención mucho esa historia de la mafia en Argentina, Enemigos Públicos, la Chicago Argentina, bueno, la tradición de los marginales, un montón de libros, Los Pasos de la Memoria, casos de desaparición de militantes políticos en Rosario. Te cuento antes de comenzar la charla, porque la idea de conversar con Osvaldo era para hablar de la correspondencia, el libro editado correspondencia entre Mario Lebrero y Francisco Gandolfo. Es una edición al cuidado de Osvaldo Aguirre, es un libro editado en Rosario por Iván Rosado. Por esas cosas, hace 2 días o 3 días pasó por aquí, por Montevideo, alguien que te conoce, digamos un amigo en común, conocido en común, Hugo Chávez, que es el esposo viudo de una escritora argentina que se nos fue hace poco, era amiga de la casa. Me estoy refiriendo a Noemí Ula, también ella era novelista, es escritora, era ensayista. Alguien que se preocupó mucho también, tenía una afinidad con Uruguay, sobre todo con los raros, y me alcanzó un artículo tuyo, un artículo que se llama La Vuelta Redonda del Tiempo, Historias de la Literatura de Rosario. Pero muy bueno el artículo, Bueno, gracias. En torno a Noemí Ula, en torno a Los que esperan el alba, la novela, y en torno a los escritores, una peña, una tertulia que había en Rosario, Así es. donde estaba, entre otros, el gran poeta Aldo Oliva, ¿no? Aldo Oliva era... Sí. Y alguien como Juan José Saer, que digamos iba casi invitado, ¿no? Cuando llegaba. Claro, y porque vivía en Santa Fe en ese momento. Y Julio Guasi también me sorprendió de Buenos Aires. Bueno, sí, fue un grupo que se formó en Rosario en la primera mitad de la década del 60 y que bueno, tuvo sus revistas, y sus lugares de reunión, pero que permaneció sobre todo así como en la memoria oral, ¿no? de la ciudad y bueno, ahí la novela de Noemí es como una especie de registro de esa época y por ese lado la enfoqué en ese artículo, ¿no? Sí, se trataba de una tertulia y que de alguna forma también tenía que ver con esa temperatura, ese clima de los 60. También está entre los de los integrantes de la tertulia está Rubén Seblever, que yo honestamente no lo conocía para nada, pero viste cuando encontrás a alguien después empieza a aparecer en todas partes. Y está aquí en la correspondencia de Lebrero y Francisco Gandolfo. Es un poeta. Sí, fue un poeta de Rosario, así de perfil muy bajo, con una obra breve que trabajó obsesivamente. O sea, en vida publicó apenas 2 libros y en forma póstuma apareció un tercero en el que trabajaba al momento así en que murió, y que fue muy amigo de Francisco Gandolfo y también de Lebrero, ¿no? O sea, Lebrero le dedicó un texto que se publicó con una plaqueta de Seblever, y incluso también ellos mantuvieron una correspondencia, aunque más acotada que la que mantuvo Lebrero con Gandolfo, ¿no? Osvaldo, si te parece, antes de hablar, digamos, del libro en concreto, si nos podríamos hablar un poco de Francisco Gandolfo, que para la mayoría de los amigos de La Máquina de Pensar creo que es desconocido, digamos, como poeta, o conocido como el padre de Elvio Gandolfo, pero eso tampoco nos da mucha...
Claro, bueno, Francisco Gandolfo, digamos, fue uno de los directores del Lagrimal Trifurca, ¿no? La revista que se publicó en Rosario entre el 68 y el 76. Él tenía una imprenta que, bueno, hoy continúan sus hijos, que se llama La Familia, y que fue un poco como el lugar que, digamos, hizo posible la publicación de la revista, y después también la fundación de la editorial el Lagrimal Trifurca, ¿no? Sí, que incluso hace poco una poeta de aquí, Dina Díaz, en realidad una narradora, me regaló un libro y digo, esto es Lagrimal Trifurca, sorprendente. Sí, también, bueno, publicaron a Saúl Pérez Garea, o sea, había muchos contactos, digamos, los contactos con Montevideo, con Uruguay eran muy fluidos, yo diría desde los orígenes de Lagrimal Trifurca, por la vinculación con los Huevos del Plata, ¿no? La revista de Clemente Padín. Sí. Digamos, una particularidad de Francisco Gandolfo fue que él tuvo como una especie de iniciación tardía en la literatura, ¿no? O sea, su historia como poeta es la historia de un largo proceso que digamos comienza a cristalizar ya después de los 45 años. Él publica su primer libro a los 46, su primer libro de poesía, Mitos, y está, digamos, pertenece no tanto a la generación de sus contemporáneos como a la generación siguiente, la de estos jóvenes que aparecen en los años 60 y en los que está su propio hijo Elvio y los otros poetas que están en la redacción del Lagrimal, ¿no? Y bueno, él se desempeñó como director de Lagrimal Trifurca hasta el 76, cuando deja de publicarse, cuando Elvio se radica en Montevideo, definitivamente, y a partir de entonces él continuó con la editorial publicando plaquetas y libros, ¿no? Y también desarrollando su obra como poeta fundamentalmente, ¿no? Ahí en la correspondencia aparecen así algunos intentos que él hizo como narrador que, bueno, no tuvo mucha... Él lo dice claramente, él era un poeta, digamos, que trataba de desarrollar su oficio, su arte, pero sabiendo que no iba a tener ninguna viabilidad en cuanto a editoriales, va rebotando una tras otras, y lo que hace es usar la imprenta, que con fines comerciales, obviamente vivían de eso, para editar sus propios libros. Sí, bueno, yo, tuve acceso al archivo de él y a su correspondencia, a toda su correspondencia, y ahí se puede seguir un poco todos los intentos que él hace con distintas editoriales de Buenos Aires para publicar sus obras y los sistemáticos rechazos que va encontrando, ¿no? Él, digamos, él publicó sus libros en su propia imprenta, ¿no? Sí. Salvo el último que publicó en vida, que se publicó así por una editorial de Buenos Aires, todos los anteriores se hicieron en La Familia, ¿no? Acá hay un detalle. Este libro se llama Mario Lebrero, Francisco Gandolfo, Correspondencia, y es un libro que, digamos, que encontraste vos de alguna forma, porque editaste por lo que yo entendí, editaste la correspondencia de Francisco Gandolfo, que era muy extensa con mucha gente, y ahí lograste sonsacar, y bueno, obviamente los dos guardaban de los dos lados, ¿no? Sí, mira, digamos, la historia así un poco comienza, yo fui amigo de Francisco y lo visitaba periódicamente en su casa, y bueno, hubo un momento en que él me mostró lo que era su archivo personal, ¿no? Que tenía prolijamente ordenado en carpetas. El núcleo de ese archivo era la correspondencia, o sea, eran las cartas que él había intercambiado con muchos escritores a lo largo de prácticamente de su vida, ¿no? O sea, digamos, desde los años 40, cuando él comienza así sus primeros intentos como escritor, hasta el año 2000, cuando ya, se retira, ¿no? Sí. Y se la deja a los hijos, digamos. Claro, y era lo que me llamó la atención, primero que todo ese material estaba ordenado cronológicamente, ¿no? O sea, uno cuando por ahí trabaja así con papeles de escritores o con archivos de escritores, se encuentra frecuentemente con un gran desorden, ¿no? Claro.
o con cosas que, bueno, están muy mezcladas. En este caso, no, para nada, estaba todo muy ordenado, y además Francisco había tomado muchos recaudos como si estuviera preparando ese material para lectores del futuro, ¿no? Porque lo que descubrí es que él, por ejemplo, hizo copias en carbónico de muchas cartas que él envió, o sea, evidentemente las cartas que él consideraba importantes. O sea, hay una vocación de escritor, porque digo, guardar con un carbónico implica que para que esté la carta de ida y la de vuelta, ¿no? Exactamente. Además eran cartas inusual, que hoy nos sorprenden también por su extensión, ¿no? O sea, bueno, hoy la escritura de cartas ya es una cosa del pasado, ¿no? Pero son auténticos textos, ¿no? Con mucho desarrollo. Y después otra cosa que me llamó la atención era la cantidad de cartas que había con Lebrero. O sea, fue su corresponsal más frecuente. O sea, digamos, el escritor con el que más intercambio sostuvo, y además que se extendió durante un periodo prolongado, ¿no? Más de 15 años de cartas, ¿no? Entonces, o sea, desde el principio me pareció que ahí había algo que se podía abstraer del conjunto, ¿no? Él dice en una entrevista, en una encuesta que le hacen a Francisco Gandolfo, dice que él está por fuera de la crítica, por fuera del ambiente literario, y entonces hay dos lectores que son terribles, que se los da a leer todo no los nombra, pero vos decís que uno era Elvio Gandolfo y el otro era Mario Lebrero. Así es, sí, además porque, bueno, en las propias cartas, Lebrero, o sea, Lebrero lo valora mucho, y cuando recibe sus primeros libros de poesía de Gandolfo los celebra, pero también, o sea, no tiene el menor reparo en cuestionarlo y en darle muy duro cuando después Francisco le envía otros textos que no les gustan, ¿no? Y después, bueno, también otro elemento, digamos, que estaba ahí flotando cuando empecé a ver ese material, fue un poco todo lo que yo escuchaba ahí con los Gandolfo acerca de Lebrero, ¿no? Porque está esa historia de que, bueno, Lebrero pasó unos meses en Rosario en el año 69, sí, y que se hospedó ahí en la imprenta, en la casa de los Gandolfo, y eso, digamos, estuvo en lo sucesivo, estuvo siempre como presente, ¿no? Así como en la memoria, en los recuerdos, así de los Gandolfo, ¿no? Entonces, era una presencia realmente muy importante, ¿no? Que también contribuía a ese plan de pensar, bueno, hay que hacer un libro con todo esto, ¿no? Sí, de alguna forma es una relación, otra más de las relaciones que hay entre Rosario y Montevideo, que entre Argentina y Uruguay, que no pasan por los canales habituales, digamos, que nos ha dado, digamos, el discurso predominante, que parece que solamente existieran Buenos Aires y Montevideo. Vos decís, es un dato gracioso también, de que Lebrero estuvo viviendo con ellos ahí unos meses, o sea, sería su primer viaje al extranjero, y después se enamoró de una señora que era la esposa de un avisador o algo así, y se fue a Buenos Aires. ¿Que era la esposa de quién? De un avisador de la revista, de un avisador. Eso ya no. ¿No lo decís vos? No. Ah, entonces está en el libro. Es otra fuente. Confundí con el libro de Jesús Montoya, perdón, de que se fue de a partir de ahí unos meses de en Rosario, se fue a vivir a Buenos Aires con esta mujer, con esta señora, claro, que era la esposa de un avisador de, no sé si de Lagrimal Trifulca o de claro, las publicaciones que sacaba ahí en la imprenta. Sí, pero bueno, esos contactos, así, esas conexiones entre Rosario y Montevideo, bueno, están muy a la vista, ¿no? En los orígenes de esta historia. Por ejemplo, otro dato significativo en ese sentido, la primera carta que recibe el Lagrimal Trifulca, así como revista, es de Clemente Padín, ¿no? Sí. Entonces, como que estaba después en el tercer número, el Lagrimal le dedica un dossier a los huevos de plata, o sea... La primera digamos, reseña crítica que recibe Lebrero por Gelatina, que saca claro, en los huevos de plata, es en el Lagrimal Trifulca, en Rosario también, ¿no? Claro, por eso o sea, me parece que esta correspondencia de Lebrero y Francisco Gandolfo se enmarca ahí, ¿no? En una especie de red de relaciones que se iba tramando, que se fue tramando desde
mitad de los años 60 en adelante, ¿no? Sí, bueno, Clemente Padín lo que dice es que en aquel momento, en los 60, empezaron a aparecer en distintas partes estas editoriales o revistas alternativas, vanguardistas, rupturistas, y él se escribía con todas, las de Venezuela, claro, ¿no? Con todas, ¿no? De Chile, Venezuela, en Perú, y en Argentina estaba esta de Rosario, pero la menciona como una más, una y otra vez dice que en ese momento era un momento muy digamos, muy fértil. De hecho, el propio Clemente Padín después siguió siendo artista de arte correo, ¿no? O sea, empezó en los 70, ¿no? Lo cual, bueno, vayamos al libro, Correspondencia, Mario Lebrero, Francisco Gandolfo. A mí me llamó la atención dos cosas: hay una gran diferencia de edad entre uno y otro, y sin embargo Gandolfo le manda poesía, y ahí Lebrero muy temprano ya tiene mucha seguridad para hablar, ¿no? Mucha seguridad, ¿no? Sí, es como que parece que se invirtieran los roles de pronto, ¿no? Como que Lebrero fuera de alguna forma el hermano mayor, digamos, en este diálogo, ¿no? Justamente por el modo tajante con que opina sobre lo que le envía Francisco, ¿no? Tal vez tenga que ver con esto que apuntaba antes respecto de esa ubicación rara que tuvo Francisco, ¿no? O sea, esto de que no se escribió puntualmente a su generación, sino a la de los jóvenes. Correcto, ¿no? Sí. También hay un episodio de su iniciación, es algo que cuenta su hijo Elvio en el relato filial, ¿no? Hay un momento en que Elvio lo acompaña a su padre en el acto casi ritual de tirar al fuego toda una cantidad de poemas, sonetos, o sea, todo un material así anacrónico y que no tenía valor, ¿no? Deshacerse de eso como para empezar a escribir la verdadera poesía, ¿no? Que iba a publicar. Porque él aparentemente era un hombre, digamos, devoto, que le encantaba el siglo de oro, la poesía española, claro. O sea, tenía un alto gusto, ¿no? Un exquisito gusto, pero quería escribir en ese tono, y lo que hace en un momento es romper todo eso escrito, ¿no? Sí, y al mismo tiempo, por ahí, bueno, me parece que la correspondencia, por ahí esto ustedes lo pueden ver mejor, creo, digamos, permite observar así justamente el momento inicial del Lebrero, ¿no? Porque él ahí va hablando de sus primeras publicaciones, de sus primeros contactos con editores. Sí, de todas formas, también pienso yo que ahí también está Francisco Gandolfo, prácticamente inédito, ¿no? Tenía un solo libro, y Lebrero, bueno, ya tenía por lo menos La ciudad y La máquina de pensar en Gladys, bueno, había sacado esa separata gelatina, pero yo no creo que sea por tener más libros, sino por la seguridad con que se pone a opinar de poesía cuando sabe que incluso no es experto en poesía, ¿no? Claro, sí, también está lo que aparece en lo que dice Lebrero es como la observación de que como que eso que están escribiendo se aparta de lo convencional, ¿no? De los géneros, que me parece que es una observación muy atinada y muy justa, ¿no? O sea, que esta cosa así un poco audaz que tenía Lebrero era a la vez muy aguda y muy certera, ¿no? Por lo menos en el caso de lo que dice de Francisco, me parece que es inobjetable, ¿no? Sí, de acuerdo. En un momento le dice que es el papa de la antipoesía argentina, como si fuera una suerte de Nicanor Parra, digamos, que está tratando de romper las convenciones poéticas, algo que también con los géneros también haría de alguna forma Lebrero, digamos, estoy pensando en los 70, él hace Casa de Conejos, que es algo que son microrelatos todos hilvanados, no se sabe si es una novela o si son microrelatos o si no se sabe qué es. Osvaldo, te voy a pedir que aguardes en línea, vamos a hacer una breve pausa. Vale. Amigos, seguimos conversando aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el poeta, el ensayista, el periodista Osvaldo Aguirre. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando vía telefónica con el periodista, el escritor Osvaldo Aguirre, de este libro llamado Correspondencia entre Mario Lebrero y Francisco Gandolfo, editado por Iván Rosado, allá en Rosario. Tengo que dar las gracias a la librería La Lupa, que me prestó este ejemplar, después lo voy a tener que volver, pero bueno, por lo menos estoy leyendo, y para decirles que ahí lo pueden comprar en la librería La Lupa. Osvaldo, tiene muchas
puntas esta correspondencia, porque son dos personas, dos artistas, uno es poeta, otro es narrador. En un momento Lebrero dice algo así, dice: la poesía tiene para mí, como el teatro, y a diferencia del cine o de la narrativa, la necesidad de una especie de complicidad previa del lector o del espectador. Para que me llegue una obra de teatro yo tengo que conceder o tengo que aceptar creer en lo que estoy viendo y oyendo. Del mismo modo, para recibir la poesía tengo que colocarme previamente en un estado de ánimo poético. En cambio, el cine o la novela me imponen, cuando están bien logrados, una hipnosis, una verdad. Me encantan los sentidos y puedo incorporar esa experiencia ajena como una experiencia propia, como un sueño o un hecho vivido propios. Sigue con este análisis, y Francisco Gandolfo también le da otros análisis de este tipo. Sí, bueno, ahí en ese fragmento que leías, me parece que de alguna forma se puede rastrear, digamos, algo muy característico del Lebrero, digo, cuando habla de la cuestión de la hipnosis, ¿no? Y de, digamos, de la relación con digamos, la conciencia y la inconsciencia, ¿no? Con la obra de arte y con la producción artística, ¿no? Un poco me parece que es un tema así bastante como insistente en sus reflexiones, ¿no? sobre la escritura, y que a la vez reenvía a su cuestión con los nombres, ¿no? Ese desdoblamiento entre Barlota y Lebrero. Bueno, los dos también leían, Lebrero aparentemente lo había leído antes a Jung, pero en un momento dice Gandolfo que empezó a leer a Freud y a Jung, y también como quedó fascinado. Bueno. Claro, ahí justamente digamos, se articula en un momento en que Gandolfo, por un lado, escribe un libro que se llama El sueño de los pronombres, que son poemas, pero que surgen a partir de un sueño y de las lecturas que está haciendo en ese momento del libro de Freud sobre los sueños. Y al mismo tiempo, Lebrero, un poquito antes, está con el manual de parapsicología, ¿no? La parapsicología, por otra parte, está como muy presente en estas cartas que escribe Lebrero, ¿no? Me parece que es como su momento de mayor dedicación al tema, ¿no? Sí, en un momento Gandolfo le dice: estimado parapsicólogo, para escribirle, sí, y él le contesta: estimado Bate. Lebrero en un momento como que lo nota así como un poco mal a Gandolfo, como que lo trata de interpretar. En varias cartas le pregunta por la relación que tenía Gandolfo con su padre, ¿no? Porque, digamos, en la interpretación así, no sé si parapsicológica o tipo psicológica, sí, claro, que hacía Lebrero, Gandolfo destrataba su personalidad como poeta, ¿no? Como que la tenía, era una personalidad secreta que tenía, decía Lebrero. Y no estaba, y a mí me parece que no estaba muy alejado realmente, porque hay quedó como una imagen de Francisco Gandolfo, sobre todo acá, bueno, en Rosario, en Buenos Aires, que lo presenta, bueno, como un padre de familia que pasaba todo el día trabajando y que escribía en las horas que le robaba el descanso. O más bien también, como digo, por lo menos la imagen que yo tenía acá, como más bien como un gestor cultural, un agitador cultural, digamos, pero no como un gran poeta. En un momento Lebrero le dice, estoy tratando de hacerme una composición del lugar de por qué usted se siente obligado a reprimir y a destratar su bella personalidad secreta de trovador. Sí, por eso. Y incluso también, en un momento Lebrero como que le recomienda a un parapsicólogo que cree recordar que atendía en Rosario, o sea que estaba como muy en el tema, ¿no? En ese momento. Sí. Por otro lado, los dos coincidían en que había que escribir para tratando, digamos, de romper las convenciones o los géneros, o lo que se llevaba en ese momento, y los dos parece que coinciden también en que tomarse la literatura como una vocación vital, digamos, ¿no? De existencial, una apuesta existencial, no escribir los domingos. Sí, ese es un punto muy fuerte de coincidencia, ¿no? Sobre todo la cuestión de, digamos, desacomodar lo establecido, lo convencional, ¿no? O sea, me parece que tanto Gandolfo como Lebrero circulaban por ese mismo lugar, ¿no? Un lugar que era medio inapresable o resistente hacia las clasificaciones más convencionales, ¿no? Que extrañaban de alguna forma los géneros
la poesía o la narrativa, tal como habitualmente se entendía. Sí, a mí me da la impresión de que eran como muy ambiciosos en el sentido de querer romper con lo previo, digamos. Parece una cosa. En un momento se pone a discutir de la revolución política o la revolución social, y ahí discrepan. Bueno, uno Sácrata, en un momento el hebreo dice que está con la teocracia, pero después dice que su teocracia es muy parecida a la acracia de Gandolfo. Pero después a nivel literario como que querían tratar de ser originales, digamos, ¿no? Sí, la cuestión así política o histórica casi que aparece muy poco en las cartas, ¿no? O sea, hay el momento por ahí de mayor intensidad en la correspondencia va de mediados de los 70 a principios de los 80, que bueno, son épocas muy difíciles en los dos países, ¿no? Sí. Pero esas circunstancias apenas aparecen, ¿no? O sea, como que están los dos así como más metidos en sus obras y en el proceso de estas escrituras, ¿no? En un momento Gandolfo quería ponerle a Francisco Gandolfo, a un libro de él, quería ponerle marxismo erótico, lo cual está genial. Y le dice el hebrero, dice que no lo ponga, dice porque el erotismo une y la política separa. Sí, también hace otras consideraciones sobre ese título, que era una especie de oxímoron casi, ¿no? Marxismo erótico, sí, está genial. Y bueno, ahí el Gandolfo le hizo caso, y ese libro, que se iba a llamar así, y después se terminó llamando Poemas Joviales, ¿no? En cambio, para el tercero, para el siguiente, que Lebrero le proponía como título Psicografías, ahí Gandolfo prefirió El sueño de los pronombres, ¿no? Y también, bueno, Gandolfo por ahí opina sobre algunos relatos de Lebrero, porque incluso, bueno, también él publicó algunos de estos textos en el Lagrimal, y también aparecen lateralmente otros personajes de la época que fueron parte, ¿no?, de esta historia. Uno de ellos fue Samuel Wolpin. Sí, que yo no sé quién es, pero lo mencionan siempre, a Sammy, ¿no? A Sammy. Sí, vivió un tiempo en Montevideo y trabajó con Lebrero en una librería en la calle Soriano. Ah, mirá, en la librería. Entonces, después en el libro, en el apéndice, hay una carta una carta. La Valleja Bartleby. A raíz de una reseña que escribe Wolpin en el Diario de Rosario sobre la ciudad, ¿no? Perfecto. La carta es muy graciosa. Osvaldo Aguirre, bueno, esto da para charlarlo más, y a mí me encantaría, Osvaldo, que participaras en el ciclo Todos Somos Raros que estamos llevando a cabo acá. Ojalá pueda darse, no sé si podemos el mes que viene, en agosto, bueno, no sé cuándo puedas, avísame. Dale. Y entonces generamos ahí con público, hablamos de este libro. Obviamente vamos a traer a alguien, yo ya pensé en algún otro crítico, no en Elvio Gandolfo, sino otro crítico, para conversar, y me encantaría para hablar más in extenso, y sobre todo cuando esté este libro realmente desembarcado aquí en Montevideo. Te mando un abrazo entre tanto, y bueno, esperemos que nos veamos, ¿no? Sí, bueno, un abrazo, gracias por la invitación al diálogo, y ojalá que podamos encontrarnos personalmente pronto. Bárbaro. En Todos Somos Raros, que cae especial para estos dos raros como Francisco Gandolfo y Lebrero. Cuentos. Recomendados. Capitales. Fundamentados. Cuentos que te vuelan la cabeza. Nuestro escritor de hoy. Otro cuento esencial en nuestra biblioteca imaginaria de cuentos calificados. Como un cuento de una historia. Cuentos calificados, el turno es para Claudia Mengual. ¿Con qué arrancamos? Cuando ustedes me pidieron que eligiera un cuento, casi que no dudé. De hecho, fue una respuesta inmediata en el mail, que fue Dimensiones, de Alice Munro, que pertenece al libro titulado Demasiada Felicidad. Es el cuento que abre ese libro.
Yo primero quiero decir, Pablo, no sé si vamos a hablar de Alice, pero que yo celebré muchísimo el Nobel de Alice Munro. Estaba en el Festival de la Palabra en Puerto Rico y nos vinieron a avisar en una sesión que lo había ganado y yo grité como un gol. Después me di cuenta de que había estado un poco fuera de lugar, aunque mucha gente gritó y aplaudió. Y lo que yo quiero decir que el motivo por el que celebro no es porque sea mujer, que me parece una cosa un poco simplota y un poco panfletaria. También porque es mujer, pero no solo. Fíjate que en la historia del Premio Nobel, desde 1901, solamente a 13 mujeres se les ha dado, ¿no? Y yo creo que 90 y pico de hombres, ¿no? Porque hay que sacar los años de la Segunda Guerra Mundial, o sea que, bueno, eso también hay que celebrarlo, pero sería, digamos, chiquito de mi parte quedarme en eso. Yo celebro por dos motivos fundamentales. Uno, porque es honrar el cuento. Ella es una cuentista. Y entonces es poner al cuento en un sitial que hasta ahora había estado un poquito relegado en favor de la novela. Eso es lo primero. Y creo que le va a hacer mucho bien a la literatura, que va a remover lo que significa la publicación de los cuentos, o eso espero. Pero además, y eso tiene que ver, eso sí, un poco con mi personalidad poco sociable, poco ermitaña, a mí me gusta esta mujer lo siguiente: siempre que se da un premio Nobel, uno enseguida empieza a buscar las cuestiones políticas, las conspiraciones, se lo dieron a este para pegarle al otro. Y con Munro es muy difícil, y te digo que el ejercicio lo he hecho con amigos escritores. ¿Por dónde encontrar la conspiración? Uno tiene la sensación de que está... el lobby, digamos. Sí, el lobby, ¿no? Sí, sí, la cosa política. Sí, cómo salió, porque digo, entre otras cosas, no estaba entre las preferidas, y incluso había otra canadiense, otra escritora, Margaret Atwood, que era la estaban Roth y Murakami, y bueno. Y yo veo a esta mujer, que es una señora que ahora tiene 82 años, que uno la ve y parece una abuelita de cuentos, preciosa señora, que vive en un pueblito allá en Canadá, que da la sensación de que no le interesa mucho el lobby, ni pertenecer a camarilla, ni a grupetes, y en esa mujer es como que baja el ángel, ¿no? Alguien que vos me decías que escribe cuentos más básicamente porque siempre estuvo criando a sus hijos, con su familia, no tenía tiempo para hacer grandes novelas. Sí, se casó muy jovencita, a los 20, a los 21 ya tenía su primera hija, después tuvo dos más, una de ellas murió a las poquitas horas de nacer, pero digamos que criar esas dos hijas con pocos recursos, vigilando esa librería que todavía existe. Yo invito a tus oyentes que entren en la página de Munro Books. Creo que es su primer esposo que la maneja. Ella cuenta que en los momentos que las niñas se iban a la escuela y entre que entraba un cliente y otro, ella escribía con sensación de falta y de horror porque estaba haciendo una cosa improductiva, siempre con ganas de escribir novela. Y por eso también creo que esos cuentos largos que tiene Munro, que vamos a comentar tiene como 40 páginas, son embrioncitos realmente de novela, ¿no? De la cuentista que quizás siempre tuvo esa habilidad o ese deseo de escribir la novela y que optó por el cuento quizá por una cuestión práctica, ¿no? De terminar algo quizá con un poquito más de celeridad. Pero bueno, yo quiero decir que eso, que celebro eso, que me da la sensación de que es una mujer quizá está idealizando un poco, ¿no? Pero que está por fuera de esa cosa del lobby, que en todo sentido yo creo que hace muy mal al arte, y bueno, y me gusta porque yo... y aparte que va supuestamente en contracorriente en el sentido de que escribe cuentos, ¿no? Y escribe cuentos, o sea que hay que celebrarlo. En la Plaza de Trafalgar en Londres, donde está la embajada canadiense, hay un afiche gigantesco que han puesto que cubre media entrada de la embajada con la cara de Alice Munro, ¿no? Y yo pensaba, qué orgullo también para un país, más allá de que Canadá es un gran país pero con bajo perfil. Hablamos muy poquito de Canadá, y que pueda proyectarse al mundo a través de una escritora de las artes, a mí me parece una cosa maravillosa. Así que estoy contentísima porque además esta mujer viene de una generación de enormes cuentistas estadounidenses. Pensemos que con 82 años es de la generación de Carver, por ejemplo, ¿no? Es de toda esa camada estoy pensando de Cheever, ¿no? Salinger, más o menos. Y claro, probablemente también un poco opacada por esos grandes nombres. Entonces, que ahora refulja de esta manera, a mí me parece una cosa preciosa. Estoy encantada con este obra. Los cuentos de ella me da la impresión que parece que los escribe como de lejos o una cierta distancia, y que te decía que no hay esa aparentemente concisión. Ella empieza a contar como si estuviéramos conversando casi de alguien, ¿no? Empiezas a... Sí, más allá de que después de que uno lee un poquito acerca de su biografía, todos están
como nos pasa a todos, vinculados a su vida, ¿no? A esa cosa de pequeño pueblo semi-rural canadiense. Sus protagonistas son básicamente perdedores, como los de Carver, pero con una diferencia. Los perdedores de Carver, que el prototipo se le llama el gentle loser. Mira que dije no iba a usar anglicismo y estoy usando uno. Como perdedores amables o simpáticos. Los perdedores de Carver, digamos que llegan a un punto de degradación media. Los de Munro tocan fondo, es decir, da la sensación de que llegan al fondo de la miseria humana, llegan a matar. Y, como en este caso, llegan a matar lo más querido, que son los hijos. En ese sentido también es una escritora con agallas, ¿no? Se anima a meterse en territorios espinosos que quizá haga que muchos lectores no tengan ganas de leerlo. En este cuento de Dimensiones, entre otras cosas, desde el punto de vista de la mujer, del matrimonio, asistimos al principio, digo, por lo menos cuando yo lo iba leyendo, a alguien que parece una mujer que parece, se casa con un hombre un poco mayor y es alguien que no tiene muchos estudios y aparte empieza el libro, empieza el cuento, está haciendo de servicio doméstico, ¿no? Y da toda la impresión por la historia que van contando de que es un caso de violencia doméstica. Sí. Y después uno va dando cuenta que ella viene de una tragedia que es mucho peor. Claro. El cuento tiene un clímax que está lamento a tus oyentes, pero les vamos a contar el cuento. No pasa nada. Además, yo creo que de todas maneras cuando un cuento es bueno, no importa saber el final, vale la pena el hacer el recorrido. El clímax de este cuento, que es el asesinato de los niños por parte del padre, del marido de esta protagonista, está en la mitad del cuento. Y en la primera parte del cuento lo que hay son anticipaciones. Uno siente que va caminando hacia ese clímax, pero no sabe qué. Exacto. Se dice lo que pasó, salieron en el periódico, pero no sabemos qué es. Y tampoco sabemos que es una psiquiatra con la que ella va a hablar. Exactamente, ¿no? O un asistente social, no sé exactamente, pero es alguien que la está apoyando, ¿no? Y sabemos también que esta mujer se está tomando, no un ómnibus, sino 3 ómnibus consecutivos para ir a ver a alguien a algún lado. Después nos damos cuenta de que esta mujer va a ver a su marido, que es quien mató a sus 3 hijos. Ahora, yo creo que sí, Pablo, es un cuento de violencia doméstica, y es perfecto pienso, para un taller en el que se analice la violencia doméstica, porque está todo el proceso, ¿no? Es decir, está todo increyendo. Uno sabe que algo terrible va a pasar, porque ese hombre de a poquito va aislando a esa mujer y cada vez con más violencia. Primero no quiere que trabaje. Sí, porque en realidad el centro es la mujer, digamos. Exacto. ¿no? El centro es los celos sobre la mujer, digamos. Es el poder y el control. Ese hombre controla la natalidad. Recordarás que quiere tener más hijos y no quiere que ella tome anticonceptivos y le revuelve los cajones en busca de anticonceptivos cuando ella, después del tercer hijo, ya no queda embarazada. Hay un momento en que se enoja porque ella no amamanta más y entonces le aprieta un pecho hasta sacarle leche, que es una escena de una violencia brutal, y uno se da cuenta de que esa violencia que empieza siendo psicológica luego va acercándose a lo físico. No extraña tanto. La reacción de ella, que eso está muy bien en el cuento, es, como ocurre en tantos casos de violencia doméstica, es por un lado o apagarlo, apaciguarlo, o por lo menos comprenderlo, justificarlo de última porque no quiere romper. Sí, lo justifica primero porque lo necesita, porque lo siente que es superior, porque ella siente que es una inútil, y el hombre le soluciona absolutamente todo. Todo lo que ella necesita lo tiene solucionado con él, que son cosas muy básicas porque tienen una vida, digamos, austera. Pero este hombre es otra cosa también. Cuando ella encuentra una amiga con la que hablar, este hombre inmediatamente le corta ese lazo. Claro. No quiere que ella tenga lazos con el mundo. Es decir, la va aislando, que es el proceso de violencia doméstica. Y ella se enoja con la amiga. Cuando la amiga le dice que por favor, que haga algo que cambie la situación de su casa, ella maten al mensajero, ¿no? Se enoja con la amiga y no quiere hablar más. De hecho, en la noche en que se producen los asesinatos, ella ha ido desesperada a la casa de la amiga y se queda ahí unas horas, y es en ese momento que él, en represalia, le mata a los hijos. Ahora esa mujer, después de que pasa esa tragedia y que queda como muerta en vida, porque es como una especie de plantita. Que es lo que vemos desde el principio. Exacto, ¿no? Es alguien que está muy calmo, muy tranquilo, porque en realidad no está vacío por dentro. Sí, porque ya no le importa absolutamente más nada. Esa mujer sigue el contacto con ese hombre que la manipula desde la cárcel. Sí, está en un psiquiátrico, en una cárcel, digamos, sí, en el pabellón psiquiátrico. Ahí está, ¿no? pero está recluido.
Y le dice cosas tan tremendas como que vaya a verlo porque tiene algo importante que contarle, pero no le dice qué es. Sí, sí. Y luego cuando ella va, le dice que mejor hoy no, que la próxima. Y cuando ella va a la próxima, le dice que en realidad él se ha puesto en contacto con sus hijos y que se contacta con ellos en otra dimensión. No, y aparte le escribe unas cartas en las cuales él, si bien demuestra que está, que le falla, digamos que hay una cuestión mental que le falla, también se está cuestionando su propia cordura, su propia locura. Es decir, desde el principio del cuento, el hombre, digamos, esposo, es un tipo muy lúcido, muy inteligente. Y muy manipulador. Bueno, ¿no? por eso. Tremendamente. Tiene una gran mente para manipular, ¿no? Sí, sí. Y lo que uno ve cuando uno termina el cuento, más allá del horror de lo que se cuenta, y vuelvo a lo del principio, la anécdota es esta, pero después hay que ir mucho más allá porque es un cuento de una enorme hondura. Lo que uno ve es cómo si en algún momento ese círculo de violencia se hubiera roto, las cosas hubieran podido de alguna manera prevenir o cambiar el curso, ¿no? El problema es que esa violencia se va retroalimentando por la pasividad de la mujer que va quedándose encerrada en ese tremendo círculo. Y tiene un final esperanzador, si es que cabe la palabra, porque en esta circunstancia la esperanza es una cosa terrible, ¿no? Pero bueno, ella termina auxiliando a un muchacho accidentado en la carretera en una actitud muy maternal, que da la sensación que a ella le hace despertar un poquito a la vida, tomar un sentido de que la vida aún continúe, que puede hacer cosas. No, y incluso, va más allá en un momento, porque obviamente esto tiene muchas dimensiones, sí, ¿no? Se llama dimensiones, tiene muchas dimensiones, pero esto que estás contando vos y que realmente digamos es el desarrollo del cuento, alguien que nos está escuchando que tendrían que leer el cuento, aparte de un detalle, este cuento está disponible en internet, se puede leer fácilmente, es que esto que estás diciendo vos de que ella va a hablar con el hombre y que se está enganchando de a poco, sí, y le está escuchando, y toda esa historia de que él se contactó con los hijos, que no digo que estén vivos, sino que existen. Sí, sí, y que están felices, le dice él además, ¿no? Todo eso a ella le produce un efecto benéfico. Le produce un efecto benéfico que es como si le sacaran una gran espina, es algo así, ¿no? Que le permite, por ejemplo, ver a otros niños, escuchar algo, y a partir de ese efecto benéfico, que es terrible en esta cuestión tan, ¿no? Yo creo que se explica al final. Sí, ¿no? Y también hay que decir, Pablo, que en esta enfermedad que es mutua, ¿no? No es solo de él, sino de ella, claro, esta relación enfermiza, ella, hay una frase preciosa que ella dice que ella necesita ir a verlo porque ¿quién más que él va a recordar a sus hijos? Él va a saber el color de los ojos, la voz, porque era el padre, ¿no? Entonces esto que en principio a uno le produce rechazo y uno dice, ¿cómo una madre que va a ir a ver a un hombre que ha matado a sus hijos? Yo creo que hay que leerlo con mucha piedad. Es un cuento que apela a la piedad. Mira, yo creo que es un cuento técnicamente perfecto, porque es una grandísima escritora, Munro, quizá un poquito extenso, pero bueno, es su estilo. Conceptualmente profundo, porque de alguna manera es uno de esos cuentos que, como tú decías hoy, uno lo lee y no puede leer otra cosa ese día. Con este cuento bastó, y quizá tomarse un cafecito con un amigo para comentarlo. Es ameno porque está contado, la técnica y el estilo de Munro son sencillos, no tiene una técnica enrevesada. Eso es muy importante, todos los cuentos son muy accesibles. Y no es fácil hacer algo accesible y a la vez que sea muy profundo. Sí, porque no tiene lo que yo llamo el exceso de literariedad, digamos, no tiene demasiado adorno. Las piolitas de la literatura no se ven en Munro. Y también es un cuento de enorme vigencia. Yo no sé exactamente en qué año fue escrito este cuento, pero es un cuento que se puede aplicar hoy, pero también lo podemos trasladar hace 50, 100, 150 años, porque finalmente las relaciones humanas y las relaciones de poder y de dominio, han variado, pero en su esencia no han cambiado tanto. Entonces a mí me parece que es un cuento estupendo. Yo realmente entiendo que haya personas que a veces digan no tengo ganas de amargarme la vida. Aparte un detalle de Alice Munro, que el narrador, lo que se está escribiendo, siempre es objetivo, hay una distancia. O sea, esto que estamos contando de este hombre cuando habla es una gran objetividad. En ningún momento, o de esta muchacha que parece que es muy bien, pero después vemos que está hablando con este hombre, es muy... Bueno, nosotros sabemos que a Munro se le llama la Chekhov canadiense, ¿no? Y tiene que ver con ese estilo Chekhov, o quizá ahora estoy pensando un poco también en una cosa flaubertiana, ¿no? De poder hacer
de poder trabajar mucho la lengua, es decir, preocuparse por las palabras, que en la traducción probablemente se pierden un poco, pero no engolosinarse con la cuestión poética. No adjetivar y no opina tampoco, Sí, parece que no. sí, Y los cuentos terminan un poco siempre, Sí. te dejan picando, Sí, ¿no? y por supuesto que perturba. Como un final abierto. Ah. Es decir, parece que se cortan en un momento y decís esto porque se terminó Sí. acá, Sí. justo que se estaba poniendo tan bueno. Sí. Bueno, esto echa por tierra también, entre otras cosas, y volviendo un poco a lo de la literatura femenina, la cuestión de la literatura rosa y liviana. Esta es una mujer que escribe con dureza, que escribe de cuestiones importantes, de cuestiones existenciales, profundas, y lo hace estupendamente bien. Y que escribe también de amor, pero sin caer en la cosa un poco, melosa, que es lo que nos rechina un poco. Es una prosa diáfana, transparente, y como decías, bueno, no hay grandes adornos y aparte va directo a los bifes, Sí, ¿no? O sea, siempre hay una acción, ¿no? Siempre se está avanzando rápidamente. Y las escenas, porque eso yo creo que tiene que ver con un poco con la novela. De repente pone los diálogos en una sola escena y después los cuenta, todo lo demás lo va contando, Sí. ¿no? Tiene dos cosas interesantes. Usa una técnica de diálogo mixta en la que usa guiones y paréntesis, entonces te mecha, hay que verlo para entenderlo, pero en un mismo párrafo te mecha la conversación de los dos personajes, una especie de estilo indirecto libre, muy particular, muy sui generis. Y también, como los textos, los cuentos son de una extensión considerable, se permite algunas descripciones de ambientes, alguna cosa de paisaje, no tanto en este cuento, pero sí en otro, y algunas descripciones físicas que no son centrales, pero que te, dan el ambiente, dan el clima. Ambientan, dan el sí, clima. otros personajes secundarios, digo, ¿no? Sí, son cuentos que te toman una horita o dos de lectura. Sí. ¿no? Muy bien, Claudia Mengual, gracias por estar aquí, gracias por las recomendaciones, amigos. Cuentos calificados, estamos hablando de este cuento Dimensiones, un cuento bastante largo, pero que es muy accesible en internet. Gracias por estar acá, amigos. No, gracias a ti por haberme invitado. Esto es todo, amigos, espero que les haya gustado. Se terminó La Máquina de Pensar, se terminó la semana y bueno, luego de este programa viene Visión Nocturna y nosotros les decimos que lo pasen muy, pero muy bien y seguimos el lunes aquí a partir de las 19 horas por Radio Uruguay.